Hola, bendiciones para todos. En esta hora yo quiero compartir con ustedes un tema que yo considero y creo que muchos consideramos que requiere de atención. No se puede vivir creyendo que las declaraciones que Jesucristo dijo, que Yahshua dijo, pues no tengan sentido o que podemos vivir sin prestar atención a lo que él dijo. De hecho, es necesario analizar por qué repetidas ocasiones Jesús, Yahshua, dijo este tipo de verdades y cuánta razón tiene, cuánta razón tenía, y ahora es el momento de prestar atención para analizar y descubrir esa razón. Voy a compartir con ustedes esta parte de la lectura en segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 6 y 7. Y dice así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. La parte que sobresale aquí, de hecho, todo es sobresaliente y de hecho poco se considera a profundidad lo que está diciendo este versículo. Pero dice que la forma de vida de todas las personas que creen en Yahshua se caracteriza por vivir confiando en su palabra. Una vida que se caracteriza por la confianza que se tiene en la palabra, pues es notable, no se puede esconder. De tal manera que cuando no hay conocimiento de la palabra, es cuando muchas personas viven con el nerviosismo, con la tensión, con el estrés, con la zozobra de qué va a pasar o qué va a venir o cómo vamos a enfrentar el futuro que es incierto. Bueno, aquí no se puede quitar la vista de lo que está diciendo aquí. Así que vivimos confiados siempre. No tengo que preocuparme por lo que va a venir, puesto que lo que depende de mí lo tengo que hacer. Pero lo que ya no depende de mí, no tengo duda alguna de que es el propio Señor, nuestro Padre eterno, quien estará poniendo orden en los acontecimientos de este mundo. Luego dice, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Aquí entendemos que el cuerpo por ahora es el aparato distractor de la realidad espiritual. El cuerpo es el medio que nos separa del Señor. Así lo dice aquí. Estando que dice, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Mientras el alma esté dominada o metida en el cuerpo, no puede haber la relación plena entre el alma y el Creador. A eso se le llama ausencia. El alma está ausente del Creador por estar encapsulada dentro de un cuerpo. Bien, la característica principal de este periodo de vida y de haber conocido la palabra del Eterno, de haber entrado en el Evangelio, en las buenas nuevas, y de ser hecho partícipes de la gracia eterna, bueno, se caracteriza porque por fe andamos y no por vista. Porque por fe andamos y no por vista. Esto, sin duda alguna, tiene mucho más que investigar y profundizar. Todos podemos profundizar en el real significado, en cómo interpretar de manera correcta esta declaración. Porque por fe andamos. Es decir,
La fe se establece en una creencia y muchas personas, sus creencias no cuadran entre unas y otras, porque de eso se han encargado las instituciones religiosas para presentar una faceta de la creencia, otras otra faceta, y hay personas que creen contrario a lo que creen aquellos otros, y hay una ligera distorsión o confusión en cuanto a creencia se refiere. Pero lo que sí debe de quedar claro es que no se vive, no debemos vivir por vista. Sin embargo, bueno, nosotros nos damos cuenta que vivir por vista es lo normal, es lo común. Vaya, ¿cómo no vamos a vivir por vista si los ojos están en plena función y en su plena actividad? Claro, los ojos quieren esto, ven aquello y lo quieren, ven aquello otro y lo quieren. Y nadie que teniendo sus ojos sanos y en plenas facultades, pues puede decir, yo escojo la austeridad, yo escojo las cosas feas. Sin embargo, la palabra de Dios y los consejos de Yeshua, según podemos leer en la propia palabra de Dios, y con toda claridad que los creyentes, todos los creyentes, hemos sido llamados a vivir por fe y no por vista. ¿Qué diferencia hay entre vivir por fe y vivir por la vista? Eso es algo que cada quien debe de entender. Por lo tanto, bueno, estar en esta tierra no se debe interpretar que se trata de hacer tesoros materiales. Como que estamos en esta tierra y tenemos que aprovechar, ahorrar, acumular bienes, tener terrenos, tener ranchos, tener fincas, tener alguna quinta, una hacienda y tener una casa, la casa del hijo, de la hija, de los nietos y establecer un imperio terrenal. La vida, ya una vez que uno está en Cristo Jesús, no se trata de eso. La vida no se trata de eso. ¿Por qué no? Pues porque no es el ejemplo que tenemos de Yeshua. Yeshua renunció y vivió de la manera más austera, más sencilla que puede haber, sino que nuestra estancia en esta tierra se trata de encontrar siempre una manera de servir a Dios. El servir a Dios no solo deben pensar que es pararse en un púlpito o barrer un templo, o no, el servir a Dios es desde tu propia vida, que te dediques a vivir de forma correcta, que te dediques a hacer justicia, a evitar equivocarte, a no causar daño a tu prójimo, a tu familia. De esa manera estás sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios escogió habitar dentro de ti. Bueno, entonces hay que buscar la manera de servir a Dios y también de buscar nuestra propia transformación. Nosotros podemos ver a lo largo de la creación cómo las cosas son transformadas. Y al menos en la zona donde yo vivo, las estaciones del año son 4. Primavera, verano, otoño e invierno. Y toda la naturaleza, los árboles, los campos, sufren una transformación en 4 etapas. Y todo se renueva, todo se transforma. Hemos visto también nosotros la transformación en muchas cosas institucionales, tanto de servicio como asuntos privados, la tecnología, la salud, los aparatos con que ahora atienden a los enfermos en los hospitales. Pues nada que ver con la forma como se atendían los enfermos en la época del doctor Galeno, en la época de Maimónides. Pues no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque ellos hacían sus diagnósticos de una manera natural, por revelación y por experiencia
careciendo de muchísimos aparatos que existen ahora. Sin embargo, esa transformación no solo tiene que ser en el entorno exterior a nosotros, sino que también debe suceder en nosotros. Por eso la palabra del Señor dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento, va creciendo, creciendo, creciendo hasta que llegue a una perfección. Así como el día llega a ser perfecto, así también la vida del hombre tiene que llegar a una perfección. Pues bien, nosotros tenemos que buscar en el lapso de vida que tengamos aquí en esta tierra nuestra propia transformación, ya sea física, ya sea material, hasta llegar a ser perfectos, tal como lo dice segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Que la palabra del Señor es perfectamente completa, suficiente para que un ser humano, un hombre que se ha entregado a Dios, su vida se convierta en perfecta. Bien, así que uno de los consejos que tenemos que atender, y es uno de los primeros consejos que yo quiero compartir ahorita con ustedes, es no te materialices. Yo quiero darles a ustedes una pequeña capsulita de algo que nosotros tenemos que entender. Por lo general, todo lo que consumimos en alimentación está cargado del carbono 12. Y cuando comemos carne, se afirma todavía más nuestros componentes de carbono 12 en nuestro cuerpo. De tal manera que todavía acabamos de comer y alguien que comió carne, que comió mucha carne y dice, bueno, pues por ahorita ya comimos, de aquí aguanto hasta el ratito. O ya comimos, ahora falta ver qué vamos a cenar. Es decir, todavía no digiere su alimentación y ya se está preocupando por la siguiente comida. Esa es una evidencia de lo que es el efecto del carbono 12 en nuestro organismo. Sin embargo, voy a dar un ejemplo ahora de lo que fue la vida de Yeshua. Yeshua se caracterizó muchísimo porque él ayunaba y pasaba tiempos abundantes orando y ayunando. ¿Qué sucede cuando una persona ayuna? Bueno, hay una transmutación en el isótopo componente del carbono 12, que viene siendo 6 protones, 6 megatones y 6 neutrones. Cuando una persona ayuna lo suficientemente para que suceda esa transmutación, los neutrones pasan de ser 6 a 1 y el isótopo pasa a ser carbono 7. El carbono 7 es la parte donde el ser humano se magnetiza con lo espiritual. De hecho, no solamente procede en cuanto a asuntos religiosos, bíblicos o espirituales, no. Todos los que quieran atraer señales, ponerse sensibles en términos espirituales, ya sea de corrientes positivas o fuerzas espirituales positivas o tanto también las negativas, todos tienen que ayunar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces aquí nosotros tenemos que llegar a esta conclusión. La transformación física consiste en que mientras más comemos, más nos materializamos. Y el consejo es, no te materialices. Una ocasión, ya lo vimos, que cuando Yeshua estaba en el pozo de Samaria, los discípulos fueron al pueblo, a la ciudad a comprar comida, y él se quedó esperándolos allí. Este caso es extenso, solamente diré lo conciso. Cuando regresaron los discípulos con la comida, resulta que dijeron, maestro, aquí está, come. Y Yeshua dijo, no voy a comer. Para mí la comida es que yo haga la obra de mi Padre que me envió y que termine su obra. Es decir, él no comió.
Él no comió y quiere decir que no le daba la importancia a la comida. Y voy a enfatizar por qué. Porque mientras más comes, más te materializas. Y te va a costar mucho más trabajo ver las cosas espirituales con los mismos ojos que Yahshua los vio. Entonces, la clave para que Yahshua dijera, no andamos por vista, sino por fe, quiere decir que tiene que ver mucho con tu forma de alimentarte. Bueno, no te materialices. Tú por ahora te has convertido en materia. Claro, somos materia, pero es para elevar los elementos que nos componen. Vaya, nosotros tenemos los 4 elementos. Tenemos tierra, nuestro cuerpo es de polvo, es de tierra. Tenemos agua, tenemos nuestra saliva. Tenemos viento, es nuestra respiración. Tenemos fuego, claro, es la temperatura que mantiene al cuerpo en una plena y perfecta funcionamiento, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que elevar la creación. Por eso hay un salmo que dice así, y es el Salmo 156. Todo lo que respira, alabe a Yahá. ¿Por qué? Porque todo lo que respira, principalmente en los seres humanos, están exaltando, transformando, elevando la creación a un grado de transformación, espiritualidad y divinidad. Y también dice Salmo 145:10, te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. El ser humano es la principal y más sobresaliente obra del Padre Eterno. Por lo tanto, el hombre dice, te alaben, oh Jehová, todas tus obras. Bueno, tanto el hombre debe honrar y alabar a su Padre Celestial, como también todas sus acciones. Todas las personas que se han apartado de una forma de vida aparentemente normal, aparentemente común, tienen que caracterizarse porque alaban y viven para honrar, para creer, para testificar y para proclamar el reino del Eterno, las buenas nuevas de salvación. Toda persona debería saber que la materia que ahora es el estado definitivo con que se alcanzará la gloria eterna. Toda persona debería saber que la materia que ahora es no es el estado definitivo con que se alcanzará la gloria eterna. Para esto vamos a leerlo en primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, en el versículo 50, que dice así, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. O sea, la materia no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Se tiene que entender que la corrupción es todo lo material. Todo lo que por materia entendemos ahora en nuestro organismo, y vaya, ustedes deben saber que si una persona materialmente no se asea, se corrompe. Si una persona deja de vivir, la materia se corrompe. Bueno, entonces nuestra materia es corruptible. Y por eso dice aquí, ni la corrupción o la materia corruptible no puede heredar la incorrupción, ¿sí? No puede. Obligatoriamente tiene que haber una transformación. Yo recuerdo que
En uno de mis libros, en el libro que se titula Por fin encontré mi libertad, ahí hay una parte que digo, hay que morir antes de morir. ¿Cómo es esto? Bueno, es lo mismo que dijo Yeshua. No es que me quiten la vida, sino que yo de mí mismo la doy. O sea, no es que yo me aferre a lo que a fuerza quieren mis ojos, a lo que a fuerza quiero yo. Yo renuncio a todo lo bonito, renuncio a todo lo atractivo de la vida, renuncio a la materia y comienzo a experimentar mi propia transformación, que esto corruptible se vaya terminando para que comience yo a disfrutar de la incorrupción. Bueno, así que deja de ver la materia como si fuera eterna. Ese es un consejo. Deja de ver tu cuerpo como si de verdad nunca fuera a envejecer. Sabemos que en este tiempo hay muchísimos productos, algunos tratamientos que ofrecen longevidad, prolongar la juventud, que no envejezcas, y hay propuestas científicas. Incluso estaba mirando ayer un pequeño dato de que ya los niños que van a nacer por obra y arte genético artificial, ahí decía, van a alcanzar inmortalidad. Bueno, todo el mundo quisiera inmortalidad. Pues, ¿qué creen? Que la inmortalidad es parte de lo que Dios da, pero no en la materia. Así lo dice la palabra. La materia no puede ser eterna. Incluso la tierra misma tiene un principio y sin duda alguna un día dejará de existir. Por eso, deja mi consejo segundo. El primero fue desmaterialízate. El tercero es no veas a la materia o cualquier artículo, artefacto, cualquier fórmula de la materia, no la veas como si de eso se tratara la vida. Deja de creer que la vida comenzó con la materia y que se trata de materia. No, la palabra nos exhorta a no mirar las cosas materiales como valiosas o como si fueran las definitivas. Mira lo que dice segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, en el versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven. Eso es imposible. Bueno, pero si dice, entonces nuestra mente dice que es imposible, pero lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Aquí dice, no te concentres, no mirando nosotros las cosas que se ven. Deja de darle importancia a las cosas que se ven y dedícate a mirar las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Esto quiere decir que no son eternas, pero las cosas que no se ven, esas sí son eternas. De tal manera que nosotros lo que vemos de nuestro ser, bueno, nuestras manos, nuestras extremidades, nuestro cuerpo, nuestro rostro, nos vemos en el espejo y decimos, wow, ya va pasando el tiempo, pero yo quisiera detener el tiempo y permanecer así. Es imposible. Eso no se puede, porque todo lo que se ve con los ojos físicos, dice aquí, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Y dijera, después del diluvio, el Padre Celestial dio un veredicto y diciendo, yo no voy a pelear con la raza humana todo el tiempo, ya le voy a poner que su vida sea 120 años. Y el salmista David en el Salmo 90 dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y si alguien está muy robusto y fuerte, va a vivir 80. Aún con todo, a esa edad será molestia y trabajo.
Bueno, hay quienes viven hasta 100. Ahora, en este tiempo, en este día, hay personas que tienen más de 100 años. Pero ¿qué creen? Que no van a ser eternos en esa materia. Bien, consejo final, escucha la voz de Dios. ¿A dónde? En tu interior. ¿Por qué digo que en tu interior? Porque Él es la fuerza de tu ser. Él es la fuerza de tu vida. Dios está dentro de ti. Lo tienes que descubrir. Él está allí. No tienes que ir a ningún lado para encontrar a Dios. Lo tienes que encontrar en tu propio ser. ¿Por qué? Porque Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Eso es algo inquebrantable. Claro, tiene representaciones, simbolismos y uno tendría que entenderlo, pero en esencia tú eres a la imagen y de acuerdo a la semejanza del Creador. Entonces, escucha la voz de Dios en tu interior que te dice, no te entretengas con las formas de vida terrenal. Vive. Aprende a vivir según el ejemplo de Yeshua. La verdad es que hay muchos que se dicen ser cristianos, seguidores de Cristo, pero en realidad son unos materialistas, avariciosos, ambiciosos, egocéntricos, personalistas, solo quieren más y más de las cosas materiales. Amados míos, que el Eterno les bendiga. El consejo es, desmaterialízate para que vivas. No hay otra. ¿De acuerdo? Que el Eterno les bendiga. Muchas gracias por su atención.